Muy bien, cuando hablamos de esta enfermedad metabólica, ¿no es cierto? Es común ver, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, esta imagen que ustedes están viendo, donde el hecho de estar básicamente en confinamiento ha hecho de que el estilo de vida, la alimentación cambie rotundamente, llevándonos demasiado a los estados de ansiedad, de depresión y por consiguiente buscar comida para intentar satisfacer mi necesidad o mi angustia de alguna manera. Esto, por lo tanto, nos va a llevar a qué? A la obesidad como tal, ¿no es cierto? Al mayor sedentarismo, al consumo del alcohol, a estar en una zona de confort, a tener mi cerebro en un nivel cero de gasto de energía. Y estas dos situaciones, si le sumamos, ¿no es cierto?, a esto volverlo de forma constante, te vuelves en un esclavo prácticamente del sedentarismo con vicios y con alimentación y con cigarro y con alcohol y con televisión y prácticamente todo esto que le estoy mencionando son los principales factores de riesgo que son los que van a terminar finalmente acabando todo ese mecanismo de compensación metabólico que finalmente cuando acaba realmente con, cuando acaba totalmente con superar todos estos mecanismos de compensación, pues entonces terminas ya explotando a esas células betas del Argenhan y haciendo que las concentraciones de insulina o bien disminuyan o bien que las concentraciones de insulina se mantengan estables, pero que sea de mala calidad y se vuelva resistente cuando nosotros ingerimos los alimentos en cantidades exageradas. Y pues lo que perdemos habitualmente nosotros es el hecho de tener actividad física, mantenernos en forma y buscar nuevas formas o estilos de vida diferentes al resto de la gente. Entonces, cuando estamos frente a todos estos malos hábitos y perdemos los buenos hábitos, pues entonces nos convertimos en personas con factores de riesgo para desarrollar enfermedades que si bien no te van a presentar en este momento, pero de aquí a 10 o 15 años pueden comenzar a cobrarte para factura. Y eso lo puedes manifestar tu corazón a través de un infarto de miocardio, o tus piernas, tu circulación a través de los famosos pies diabéticos, con ulceraciones, con sobreinfecciones, algunas veces con amputaciones, y volverte una persona ya totalmente, parcialmente dependiente de otras personas. Ya te vuelves incapacitado temporal. O también puedes perder la vista o volverte dependiente de una máquina si es que logras afectarse tus riñones. Entonces, cuando nosotros estamos tranquilos, felices, comiendo lo que se nos ocurra al cerebro, por si acaso le encanta las grasas dentro de su inconsciente de ustedes, aunque no conscientemente lo acepten, dentro del inconsciente biológico del ser humano, al cerebro le encanta la grasa. Es por eso que siempre la persona busca hamburguesas y mientras más doble, triple, jamón y queso y lo que ustedes quieran tenga, pues es más feliz. Pero no nos damos cuenta conscientemente, racionalmente, que estas complicaciones pueden llegarnos en algún momento. Y nosotros somos los únicos culpables de que lleguemos a estos momentos, a estas instancias, ya que no nos damos cuenta de que vamos aumentando de peso, mi organismo por dentro está sufriendo y en algún momento llegas a tener resistencia a la insulina, hipertensión arterial y la obesidad comienza a aumentar y pues llega un momento en el que se desenlaza prácticamente esta enfermedad epidémica en realidad a nivel mundial como es la diabetes mellitus. Entonces, el principal objetivo de ustedes que están en formación y que van a ser médicos ya desde ya ustedes deberían comenzar a hacer todas estas medidas preventivas, tomándose ustedes mismos como ejemplos para sus amigos, familiares, parejas, vecinos, etcétera, y hablar sobre estas dos diapositivas que les acabo de mencionar, que haciendo eso, pues van a lograr mucho en prevenir y tener personas con mayor discapacidad y que ocupen enfermedades crónicas más las camas de los hospitales que los procesos agudos como tal. El desenlace final de todo este proceso es pues la diabetes mellitus, la suma de muchos cubos de carbohidratos y de grasa, pues va a terminar complicándonos la vida. Esta enfermedad no solamente es de un grupo seleccionado de personas, cualquier persona en realidad en todo el mundo lo puede tener, no excluye hombres de mujeres, ni edad, ni niños, ni embarazadas o no embarazadas, ni actrices, ni actores,
ni narcotraficantes, ni al Chapo, ni absolutamente ni a Elvis Presley, ni a Don Francisco, ni a nadie. Que en paz descanse Diego Maradona, hoy en día, bueno, nos abandonó de este mundo para entrar en el descanso eterno, pero era una de las enfermedades también que a él lo acogió y pues las complicaciones se le comenzaron a venir encima, muy aparte de los vicios que tenía de por medio. Entonces, ¿qué vendría a ser la diabetes mellitus? La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por una hiperglicemia resultante de una alteración, ya sea en la acción o en la secreción de la insulina o ambas. Por lo tanto, está muy relacionado con la ingesta de alimentos y con la funcionalidad que le vayas a dar a esas células beta que te están produciendo insulina. Comes demasiado, entonces tu organismo comienza a aumentar de peso, se altera la producción de insulina, entras en resistencia a la insulina y pues esa resistencia acaba con no funcionando adecuadamente ni regulando las concentraciones de glucemia en tu organismo y terminas desarrollando esta enfermedad. ¿Cuál es el impacto clínico de saber que una persona con diabetes mellitus pueda tener en este momento? ¿Qué le dirían ustedes para que esa persona se controle en realidad, se cuide? Porque muchos dicen, no, debo tener, no, no lo sé. O si tengo, estoy tranquilo, no me duele nada, y están tomando su cerveza el fin de semana, su morcilla, chorizo, y así el plato llenito de fideo con papas y chuño, y este día ellos dicen, no, este es el magnífico plato súper alimenticio del día. Lo digo porque muy a menudo escucho esos refranes, esas frases continuamente, y pues la respuesta que le doy es que tienes que conocer el impacto que va a causar en tu salud la diabetes. Y es que en realidad te aumenta la mortalidad cardiovascular entre 2 a 4 veces. Es la causa número 1 de enfermedad renal crónica terminal. Es la causa líder de nuevos casos de ceguera en los adultos y es la causa líder de amputaciones no traumáticas en los miembros inferiores. Entonces, si nosotros anteponemos el hecho de poder cuidar a un paciente con diabetes, es para prevenir las complicaciones a estos órganos blancos que les estoy mencionando. Esa es la principal razón de poder conocer a esta enfermedad, porque es totalmente inhabilitante, pues, y hay personas, hay pacientes que dicen, bueno, sí tengo diabetes, pero de algo hay que morir. Han debido escuchar ese término muy continuamente. Pues yo les respondo, sí, tienes razón, parcialmente, de algo hay que morir, pero no hay que buscar de qué. Yo les respondo. Y el hecho de que no hay que buscar de qué significa de que estás buscando, al no cuidarte bien, de que alguno de estos órganos falle, pues, y te complique y te vuelvas dependiente de un hospital, de medicamentos, pones en conflicto a la familia y significa ya un peso y es complicado realmente manejar estas enfermedades, sobre todo, lastimosamente, cuando tu nivel cultural es totalmente deficiente y no tienes la conciencia de ver las complicaciones que te pueda traer. Es muy común también ver a las personas con diabetes que toman su metformina una vez al día, pero tremendo plato de pollo frito con papa frita, con fideo, con arroz, y después de 2 horas la persona también hipertensa, están tomando su café con su masaco y antes de dormir su mocochinchi. Pero qué locura es esa, digo yo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tomar tu medicamento si tu alimentación, pero esto es un desastre? Y por más que le digas, ¿no es cierto? Entonces no lo cambian. Es por eso que el aumento en la cantidad de casos de diabetes mellitus a nivel mundial es totalmente abismal con esta pandemia. Incluso ha aumentado aproximadamente en estos meses un 10 a 12% aproximadamente. Miren ustedes, la cantidad de enfermos con diabetes en todo el mundo en este momento son de 387 millones de diabéticos en el mundo. Y se dice que inclusive 46.3 no son diagnosticados. Se cree que hasta el 2035 van a aumentar 205 millones más de personas con diabetes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Esta referencia, la que la tengo hasta el 2015, no he visto una actualizada,
Entonces, miren, desde el año 2010, cuando habían alrededor de 64.000 casos de diabetes, siendo Santa Cruz el lugar donde había mayor porcentaje, ha ido aumentando el porcentaje de diabéticos a lo largo de los 5 años hasta tener hasta el 2015 89.916 casos en todo Bolivia, siendo los tres principales lugares Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y en esos 5 años aumentó la cantidad de pacientes diabéticos en un 30% en Bolivia. Ahora estamos rondando que ha aumentado alrededor del 40-45% de casos en todo Bolivia. O sea, ¿qué te está queriendo decir esto? Que el 50% casi de la población boliviana tiene diabetes. ¡Wow! O sea, esto es pero para preocuparse tremendamente, ¿no? Y mira, entonces en el 2014 habían 387 millones, se estima que para el 2035 hayan 592 millones de personas con diabetes. Eso significa que va a haber un aumento en el 53% y de eso el 55% de los casos van a corresponder a Centro y Sudamérica. Más del 50% de los sudamericanos son diabéticos. E incluso hay un estudio americano en el que dice que hasta el año 2025 el 55% de la población mundial va a ser obesa. O sea, ¿qué tendencia estamos teniendo viendo hacia el futuro? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para evitarlo? El año pasado yo di una conferencia relacionada a estos temas de obesidad, síndrome metabólico, repercusiones emocionales, etc. Y es interesante ver cómo a la gente realmente no le interesa mucho cuidar su salud, por una parte. Y en segundo lugar, a nivel nacional, no hay como que un programa de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que trabaje de forma eficiente a nivel nacional. He visto yo que hay una dependencia de un programa muy parecido, pero no como un programa que se encargue de fomentar, pero en todo Bolivia, la disminución de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Me refiero a la diabetes, me refiero a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades respiratorias y al cáncer. Esos cuatro grupos son lo que ocupa el 85% de las muertes a nivel mundial, chicos. 85% de la muerte se debe a cualquiera de esos cuatro grupos. El resto pónganle accidentes y otras más, ¿ya? Pero, ¿quién se está ocupando de ver todas esas situaciones? Vamos en aumento, pero brutalmente, y nadie dice nada. En relación al sexo y a la edad, eh, no hay mayor diferencia hasta que la mujer comienza a tener el desequilibrio hormonal por el tema de la menopausia y ahí quizás queda parcialmente, hasta ahí queda protegida, pero posteriormente a eso aumenta inclusive el riesgo cardiometabólico a ser mayor en relación a los hombres. Ojo con ese detalle, ¿no? Hasta los 45 o 50 años la mujer está bien protegida hormonalmente, pero después de eso queda desprotegida por el tema de la menopausia, el cese hormonal y aumenta inclusive más las probabilidades de que tenga una enfermedad cardiometabólica. Cuando hablamos del diagnóstico de diabetes mellitus, ya en el año 1997 eran estos los criterios que se utilizaban. Síntomas de diabetes, más una glicemia al azar mayor a 200, glicemia de ayunas mayor a 126 y una glicemia a las 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. Y estos criterios se debían confirmar repitiendo alguna de las tres determinaciones. Esto debería ser de una glicemia en plasma venoso. Con el tiempo fueron modificándose y fueron estudiando y vieron que no eran suficientes para los criterios para captar a más cantidad de personas con diabetes. Entonces fue así que ya a partir del año 2010 la Asociación Americana de la Diabetes implementa un nuevo criterio que ha sido de muchísima ayuda, que es la famosa hemoglobina glicosilada A1C. Ojo con este detalle. La hemoglobina, ¿ya? Glicosilada tiene subunidades A, B y C y tiene también fracciones, claro. Fracciones 1A, fracciones 1B y 1C. Pero la que más tiene afinidad con los receptores
de carbohidratos dentro de la hemoglobina, perdón, de su superficie de la hemoglobina, es la fracción, perdón, la subunidad A1C. Lo digo eso porque muchas veces solicitan los colegas, solicito hemoglobina glicosilada. Y cuando solicitas de esa manera, te están midiendo la hemoglobina glicosilada total. Y a ti la que te interesa es la A1C. Entonces, la A1C, ¿qué porcentaje es de la total? Es el 73%. ¿Qué significa eso? Que si te traen la hemoglobina glicosilada total, sacas el 73% y eso corresponde a la A1C. Idealmente fuera que lo puedas dosificar la 1C. Además que esta hemoglobina glicosilada 1C te tiene la particularidad que está presente en los receptores de la hemoglobina el mismo tiempo que viven los glóbulos rojos, que es entre 90 a 120 días, pero que en promedio se lo maneja como que 3 meses. O sea, ¿qué significa eso? De que indirectamente a través de la hemoglobina glicosilada tú puedes saber cuánto de glicemia ha tenido ese paciente en promedio los últimos 3 meses. ¿Ya? Y esto es fantástico, pues porque los pacientes inclusive piensan que nos van a engañar a nosotros y al final se engañan ellos mismos, claro, por su organismo. Y le pides tú una glicemia y una hemoglobina glicosilada el día viernes, y ellos saben que tienen que hacérselo el día lunes, y todo el fin de semana, pero le meten pura gelatina, agua, canela, y comen puras galletas, pan integral y tecito. ¿Ya? Entonces, para llegar al día lunes y tener unas concentraciones de glicemia súper normales. Y resulta de que le haces el día lunes, sale el resultado y la glicemia te reporta 90 y la hemoglobina glicosilada te sale 11%. Y el paciente dice, mira, doctor, mi glicemia está normal, le dije que yo me alimento bien y que me cuido bien. Bueno, y entonces una pequeña risa un poco ahí mezcladita entre la gracia y lo perverso que puede ser la idea que se mete al paciente de que todo está bien. Y en realidad tiene que ser sincero y explicarle de una forma clara que esta prueba que le has hecho es la que realmente sirve para saber cuánto en realidad ha estado manejando en promedio de rangos de glicemia los últimos 3 meses. Bueno, entonces se convierte en un criterio cuando es mayor a 6.5%. Lo normal es que sea menor a 5.7, o sea, menor a 5.6. Si está entre 5.7 y 6.4, bueno, estamos ahí en un término intermedio que vendría a ser el equivalente al famoso paciente con prediabetes o intolerancia oral a la glucosa, ¿ya? En segundo lugar, como criterio está la glucosa plasmática mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en un ayuno de por lo menos 8 horas, que no haya consumido nada de comidas grasosas al menos 8 horas. O una glicemia en plasma a las 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero con la técnica descrita por la OMS por medio de una carga de glucosa anhidra de 75 gramos disuelta en agua. Antes se utilizaba con 50 gramos, ¿ya? Y ahora se utiliza con 75 con una glucosa anhidra, significa una glucosa monohidratada o deshidratada, lo que quiere decir. Y 75 gramos es una alta carga de glucosa. Y en cuarto lugar están los síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con en promedio una glicemia mayor o igual a 200. ¿Ok? Entonces, estos síntomas de hiperglucemia mayor a 200 es lo famoso cuando llamamos glicemia al azar o en cualquier horario del día mayor a 200. Fuiste a la consulta médica por un problema traumatológico, te pidieron laboratorio y te informa tu glicemia 201 si quieres. ¿Ya? Entonces 201 significa que obviamente no está normal, o fuiste por un problema, qué sé yo, de dolor en la muñeca y te tomaron una glicemia a las 3 de la tarde y tu glicemia salió mayor a 200. En cualquier momento del día que salga mayor a 200 con o sin relación con el alimento, se considera una glicemia al azar, y si está mayor a 200 se convierte en un criterio, ¿ya?
La glicemia normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que se tiene que saber manejar a nivel mundial? No es lo que digan el rango de referencia un X laboratorio, es lo que te dice la OMS y la Asociación Americana de la Diabetes. Esos rangos se manejan a nivel mundial y están estandarizados, pero hay muchos laboratorios que no están estandarizados o que no se han actualizado y siguen poniendo otros parámetros de referencia y confunden. El valor normal de la diabetes, para que nunca más se olviden, chicos, es de 70 a 99. Significa que 100 ya es anormal. 70 a 99 es el valor normal de la glicemia. Entonces, los estados metabólicos intermedios entre la homeostasis glicémica normal y la diabetes mellitus, llamada también prediabetes, son estos dos: la glicemia en ayuno alterado y la tolerancia oral a la glucosa. Entonces, aquí yo les voy a hacer a ustedes una pregunta y ustedes me la van a contestar. ¿Qué nombre le pondríamos a aquella persona? Vamos a poner el mismo caso, que viene por un dolor de rodilla, le piden una glicemia en ayunas, se hace en ayunas y su glicemia le sale 101. El médico agarra y dice, hay algo raro acá, le vuelve a repetir la misma glicemia en ayunas a los 3-4 días y sale 102. ¿Qué vendría a ser para ustedes ese paciente? Un A ver, quiero paciente escuchar prediabético. algunas opciones. Los escucho. Un paciente prediabético, doctor. Ahí dicen prediabetes. A ver, ¿alguna otra opción? ¿Alguien más quiere dar su opinión? No tengan miedo a equivocarse. Paciente con intolerancia a la glucosa, doctor, ¿Perdón? que tiene intolerancia a la glucosa. Bien, a ver. Lamento decirle que las dos respuestas que me dieron no son las correctas, pero para eso estamos, para que ustedes también aprendan y sepan interpretar esto que es muy común y muy práctico. Aquella persona, mira bien, aquella persona a la que le pides una glicemia en ayunas, y esta te sale por fuera de tu rango normal, que es mayor a 99, o sea, 100 en adelante, hasta 125, que te sale entre 100 y 125, pues mira, ¿qué le estás pidiendo? Una glicemia. ¿En qué momento? En ayunas. ¿Y cómo está esa glicemia? Alterada. Entonces, ese paciente que tiene glicemia en ayuna entre 100 a 125 tiene una glicemia en ayuna alterada. Ese paciente no es prediabético. Que valga la aclaración. Ese paciente no es prediabético. Ese paciente tiene una glicemia en ayuna alterada. Entonces, miren acá, por eso dice estado metabólico intermedio entre la homeostasis glicémica normal y la diabetes mellitus. Ahora, cuando yo tengo una glicemia en ayuna alterada, en una o dos oportunidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si esa prueba de tolerancia oral a la glucosa me sale alterada, entonces voy a recién decir que tiene una intolerancia oral a la glucosa. Ese es el prediabético. ¿Listo? Que en realidad el término correcto debería ser intolerancia oral a la glucosa. Algunos lo cuestionan el término prediabetes, pero en algunas literaturas lo siguen colocando. Ahora, ¿cómo es que se realiza esta prueba de tolerancia oral a la glucosa? Entonces, miren acá, aquí hay unos test de tolerancia oral. Glucocur es uno, otro es Glucocur 75. En estos sobrecitos son los que vienen, miren, 75 gramos de glucosa anhidra. Entonces, lo que hacen es agarrar en un vasito que tiene aproximadamente 325 ml, lo diluyen este sobrecito con 75 gramos de glucosa, ¿ya?
Y ahí en el laboratorio primero te toman una muestra de sangre. Y después de tomarte esa muestra de sangre, te piden que tomes este vasito con la glucosa anhidra. Y te toman una glicemia a la hora y te toman otra glicemia a las 2 horas después de que tomaste ese vasito. ¿Qué es lo que buscas con esto? Tener primero una glicemia basal, que fue la que te tomaron antes de que consumas este vasito. Y lo que buscan después es ver la capacidad de tus células beta de producir insulina frente a una carga exagerada de glucosa en tu organismo para poder controlarlo y regularlo. Eso es lo que busca esta prueba de tolerancia oral. Entonces, si tienes una insulina de mala calidad, tienes resistencia a la insulina, tienes escasa cantidad de insulina, esa carga exagerada de glucosa no va a ser posible que se introduzca dentro de la célula y va a circular a nivel plasmático. Y vas a tener estos tipos de resultados. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que lo normal es que tu glicemia sea menos de 100, o sea, menos de 99, ¿cierto? Entonces, hablas de una glicemia en ayuna alterada en primera instancia, ¿no es cierto?, cuando el resultado está entre 100 y 125, ¿ok? Ahora, cuando le tomas a las 2 horas, lo normal es que la glicemia salga menos de 139. Tienes menos de 139, ¿no es cierto?, en estas dos situaciones. Pero cuando hablas de intolerancia a la glucosa, o famosamente llamada prediabetes, cuando a las 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa sale entre 140 y 199 tu glicemia. Y como les mencioné hace un momento, criterio para diabetes mellitus es cuando después de 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, tu glicemia está mayor a 200. Entonces, si recuerdan, cuando hablamos de los criterios, aquí dijimos, ¿no es cierto?, glucosa en plasma mayor de 2 a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 es un criterio de diabetes. Pero si está entre 140 y 199, estamos hablando de una intolerancia oral a la glucosa o prediabetes. Entonces, ¿qué significa todo esto? De que cuando yo vea una glicemia en ayuna alterada, no puedo decir que el paciente es prediabético. Tengo que someterlo a esta prueba para recién yo poder ponerle ese denominativo de prediabetes. Otra aclaración, hay situaciones de estrés que te llevan a hiperglicemia y se llaman hiperglicemias de estrés. Te accidentaste, viste una situación dura con algún familiar, una fractura, un parto, o que cualquier situación de enfermedad que te haya impactado de algún familiar tuyo, o cualquier reacción emocional o cuadros de ansiedad que generen estrés, y llegas a la emergencia y te toman una glicemia y puede estar 180, 190. ¿Ya? Entonces, esas son situaciones de hiperglicemia de estrés. Ahora, si está mayor a 200, ojo con ese detalle. La hiperglicemia de estrés suelen ir hasta 180 y eventualmente hasta 199. Pero cuando es mayor a 200 ya se convierte en una glicemia al azar mayor a 200 y es un criterio para diabetes. Ahí ojo con esos detalles que les estoy compartiendo. La clasificación de la diabetes mellitus es la siguiente. Se divide en 4 grupos. El tipo 1, que tiene a su vez dos variantes, que es, primero que es el autoinmune y el idiopático, y el tipo 2, que vendría a ser habitualmente el adulto. El autoinmune ya ustedes saben que son aquellos pacientes insulino dependientes. El tipo 2 más bien son los que tienen resistencia a la insulina. El tipo 3 son otros tipos específicos de diabetes. Pueden ser por defectos genéticos en función de las células beta, los famosos MODY, defectos genéticos de la insulina, enfermedades del páncreas, otros problemas endocrinológicos, tóxicos o químicos, infecciones principalmente por virus, entre ellos el parvovirus B19, formas poco comunes de diabetes inmunomediada u otros síndromes genéticos asociados a la diabetes mellitus. Y el cuarto grupo corresponde a la diabetes mellitus
gestacional, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el 85 a 90% de los casos de diabetes corresponden a los diabéticos tipo 2. ¿Cuáles son habitualmente las diferencias del uno del otro? El tipo 1 habitualmente comienza en los primeros años de vida, 7, 8 años, 10 años. La forma de comienzo es aguda, está relacionada con los complejos mayor histocompatibilidad tipo 2. Hay anticuerpos antislotes, hay una mediación inmunológica con destrucción, ¿no es cierto?, con formación de anticuerpos, etc. Por lo tanto, la secreción de insulina es ausente, suelen ser delgadas estas personas, sí son insulinos dependientes, la respuesta, por lo tanto, a los diabéticos antidiabéticos orales, no sirve porque no hay insulina. Predisposiciones a la cetoacidosis diabética sí están. En cambio, los diabéticos tipo 2 se creía que solamente era de los adultos, pero ahora hay personas de 14, 15 años que ya son diabéticos tipo 2 porque son bastante gorditos y tienen todos los factores relacionados. Entonces, mucho ojo con esto. Sin embargo, el diabético tipo 1 es bien jovencito, a tempranas edades suele ocurrir y es más delgadito. La forma de comienzo es insidiosa, no está mediado inmunológicamente, hay secreción de insulina, suelen ser en algún momento, escuchen este término, insulino requiriente. Insulino requiriente significa que por un periodo puede requerir insulina hasta que su organismo nuevamente logre que la insulina funcione nuevamente. Sin embargo, hay algunos diabéticos tipo 2 también en el que no es suficiente el requerimiento de insulina extra. O sea que pasan este proceso de no controlar con antidiabéticos orales, tienen que combinar con insulina, ¿ya? Por algún periodo, y cuando no logran controlar por algún periodo, se vuelven también dependientes de insulina. Ojo, pero no es que no tenga insulina, sino que su organismo requiere mayores cantidades exógenas de insulina, aparte de las endógenas, para poder regular las concentraciones de glicemia a nivel interno. Hay respuesta a los antidiabéticos orales normalmente y relación a la predisposición de cetoacidosis diabética, si bien no es lo más común en ellos es de que se compliquen agudamente con los estados hiperosmolares no cetóxicos, también se ha visto que pueden desarrollar cetoacidosis diabética, lo que significa que hay algunas cosas en las que la situación no es absoluta, puede variar. Al menos en nuestro medio, los diabéticos tipo 2 más se complican con cetoacidosis diabética que con estados hiperosmolares no cetóxicos. Y es porque habitualmente son bien gorditos. Entonces, recordando un poquito, ustedes saben que los islotes de Langerhans tienen tres tipos de células, alfa, beta y delta. Las alfas producen glucagón, las betas insulina y las deltas somatostatina. ¿Cuál es la que más nos interesa a nosotros? ¿Saben? Pues estas dos, las células beta producen insulina, acuérdense, y las alfas producen glucagón. Entonces, cuando hay un desbalance entre estas dos, entonces es donde comienza a alterarse la homeostasis metabólica en el organismo. Y esto es lo que ocurre habitualmente. Normalmente tenemos un equilibrio entre las células alfa y las células beta, ¿ya? Y que son antagónicos, si se recuerdan ustedes, ¿no? Cuando disminuye la glicemia, ¿no es cierto? Entonces rápidamente el glucagón se eleva. Cuando aumenta la glicemia, rápidamente la insulina se produce. En cambio, miren, en el diabético tipo 1 no hay células beta productoras de insulina, pero sí hay células alfa productoras de glucagón. Entonces, en ese sentido, yo tengo más cantidades de glucagón presentes. Por eso que se dice que hay una hiperglucagonemia inicialmente. En los diabéticos tipo 2 hay escasa o relativa cantidad de células beta y son de mala calidad y además que hay resistencia a la acción, lo que significa que las células alfa están indemnes y están produciendo el glucagón de forma continua. Entonces hay una hiperglucagonemia relativa. Este es el circuito habitualmente normal que se produce en los pacientes con diabetes. Ahora, hay una situación interesante. Normalmente cuando ingerimos comidas grasosas o carbohidratos,
llegan al intestino y en el intestino se van a producir las famosas incretinas. Las incretinas, si se recuerdan, son dos. La GLP-1, ¿no es cierto?, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, y está el polipéptido inhibidor gástrico. El polipéptido inhibidor gástrico se produce a nivel del duodeno y el yeyuno, ¿ya? Y ¿qué se llama? El péptido similar al glucagón tipo 1 se produce a nivel del ilion y el colon. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de estas dos? Es agarrar y estimular a las células beta del páncreas para que liberen grandes cantidades de insulina. Y es más, se ha visto que liberan 3 veces más cantidad de insulina en relación a la carga de glucosa endógena que yo vaya a dar. Doy una carga de glucosa endógena, ya se han hecho la comparación. ¿En cuál libera más cantidad? Si doy glucosa a través de la boca con los alimentos, se ha visto que se libera una vez más que lo normal. En cambio, cuando doy glucosa exógena, se liberan 3 veces más las incretinas para estimular a la insulina. ¿Ok? Entonces, a raíz de esto es que las incretinas se han estudiado bastante dentro de la farmacología, buscando nuevas alternativas que me ayuden a liberar cantidades de insulina y regular las concentraciones de glucosa en el organismo. Lo otro que hacen, ¿no es cierto?, las incretinas es liberar glucagón, pero en menor cantidad, para que haya menor gasto de glucosa y haya un aumento en la captación de glucosa a través de la acción de la insulina. Así, de esa manera, se van a regular mejor las concentraciones de glucosa en nuestro organismo. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, chicos.